Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vuestra casa de la retroinformática. Bienvenidos a Parcela Digital. Soy Manuel Yaca y aquí, en este canal, compartiré con ustedes la historia de la informática. Bueno, en ocasiones también dejo espacio a la informática moderna. Aquí y ahora empieza un nuevo vídeo. En marzo de 2023, One More Games y Una Partida Más anunciaron el desarrollo y lanzamiento al mercado del PC Fútbol 2024 para el año siguiente. Durante el año 2023 y 2024 se fueron produciendo diferentes aplazamientos del lanzamiento del videojuego en el mercado y además en el año 2024 se anunció el cambio de nombre. Lo que iba a salir como PC Fútbol 2024 se iba a llamar PC Fútbol 8, con una nueva fecha de lanzamiento a lo largo del año 2024. Oficialmente se han conocido las fechas de 24 de octubre como lanzamiento del videojuego en la web del distribuidor y 15 de noviembre de lanzamiento del videojuego en la famosa red online Steam. Si no se produce un repentino retraso o un nuevo aplazamiento, en el otoño de 2024 retornará una saga que es leyenda en los managers y no solo en España, porque también fue distribuido en el pasado en diferentes países. Será el retorno de una saga de videojuegos que marcó a toda una generación, que muchos jugamos desde el año 1993 hasta el año 2001, incluso todavía hasta el año 2005, 2006 y 2007, donde salieron las últimas y polémicas versiones. El objetivo de este videoblog, con la recuperación en este 2024 de la saga PC Fútbol, con esa inminente salida del PC Fútbol 8, es recordar a toda la saga. Y no solo recordar en los hechos históricos conocidos, sino también le quiero dar el toque personal, porque yo jugué muchísimo a prácticamente la saga íntegra de los videojuegos de PC Fútbol creados por Dynamic Software primero y por Dynamic Multimedia después. Este videoblog no solo aportará un contenido informativo con información de la saga, sino que además le añadiré ese toque personal de mis sensaciones o de mis pensamientos sobre la saga PC Fútbol en aquellos años. Si les está gustando este vídeo, pueden suscribirse al canal de YouTube de Parcela Digital para recibir notificaciones de próximas publicaciones. Debo empezar por los antecedentes. En el año de 1984, los hermanos Ruiz, Pablo, Nacho y Víctor fundaron una empresa llamada Dynamic Software. Durante ese periodo de 1984 a 1992, Dynamic Software lanzó al mercado una amplia variedad de títulos que fueron muy populares, como la tetralogía Moves con el Army Moves, con el Navy Moves, el Arctic Moves y finalmente el Desert Moves, que se paró en la fase de desarrollo, nunca fue lanzado al mercado por la quiebra de la empresa. Yo jugué a los videojuegos de la saga Moves y eran realmente buenos. También lanzaron al mercado en 1987 el videojuego conversacional Don Quijote, que yo jugué mucho y en aquellos años era el tipo de juego que estaba de moda, pero que dejó bastante que desear en calidad. Seguidamente lanzaría otros videojuegos tan populares como el Fernando Martín Basket o como el Aspar GP. Videojuegos a los que también jugué y que eran muy interesantes. Con la llegada del año 1992 y con vistas a la temporada 1992 y 1993 de fútbol, Dynamic Software lanzó un videojuego llamado Simulador Profesional de Fútbol. Ese videojuego es lo que hoy en día llamamos PC Fútbol 1.0. Ya en ese año 1992, José Ignacio Gómez Centurión, fundador de la empresa Hobby Press, que fue la empresa que lanzó al mercado las revistas Micro Hobby y Micromanía, que eran revistas muy populares en aquellos años y revistas que hoy en día siguen siendo leyenda de la informática personal en España, es decir, que era una persona con mucha influencia en el mundo de los ordenadores de 8 bits en aquellos años, ofreció a los hermanos Ruiz el cerrar definitivamente Dynamic Software y crear una nueva empresa de cero
donde iba a participar él también. Así, en 1993 se creó la empresa Dynamic Multimedia, con los tres hermanos Ruiz como accionistas, con Carlos Abril, que sería el cuarto accionista, y con José Ignacio Gómez Centurión, que sería el accionista mayoritario. Un 70% de las acciones para él y un 30% que se lo repartían los otros cuatro accionistas. Así nació una empresa, Dynamic Multimedia, que era la resurrección de Dynamic Software, pero con más ambición. Y así nació la empresa que de verdad marcó la trayectoria de toda la saga en los siguientes años, de todos los títulos más exitosos y más importantes. A finales de 1992, Dynamic Software lanzó al mercado el simulador profesional de fútbol, lo que hoy en día conocemos como PC Fútbol 1.0. Lo lanzó al precio de 2.495 pesetas, unos 15 euros al cambio, pero de hace 32 años. El videojuego era distribuido en un disquete de 3,5 pulgadas y avisaba que requería contar con una tarjeta gráfica VGA en el ordenador, porque en aquellos años todavía había muchos PCs que contaban con tarjeta gráfica CGA o EGA o incluso Hércules. El videojuego era muy básico si lo comparamos a versiones posteriores y la simulación contaba con una vista cenital, que posteriormente sería cambiada en versiones siguientes. Como ya he mencionado en este vídeo, la primera versión de la saga PC Fútbol, que todos llaman hoy en día PC Fútbol 1.0, en realidad se llamó Simulador Profesional de Fútbol. Fue lanzada a finales de 1992 para cubrir la temporada de fútbol de 1992 a 1993 y fue desarrollada dentro de Dynamic Software. Algunas fuentes indican que fue desarrollada dentro de Dynamic Software, aunque fue terminada y distribuida dentro de Dynamic Multimedia y la consideran como una versión lanzada por Dynamic Multimedia. En realidad, yo esa información no la tengo contrastada y la única que me figura como oficial de momento es que el simulador profesional de fútbol o PC Fútbol 1.0 fue lanzada dentro de Dynamic Software. Podríamos decir que son las mismas empresas, pero en realidad no lo son porque el número de socios se amplía en importante medida y porque la orientación y la estrategia empresarial es diferente. La versión 2.0 salió a la venta a finales de 1993 y cubrió la temporada de fútbol 1993-1994. Salió a la venta por un precio de 2.500 pesetas, que son 15 euros al cambio de hace 32 años, y además, como se puede ver en la portada, no aparece en ningún lado el 2.0. Al año siguiente es cuando la nueva versión se llama PC Fútbol 3.0 y a esta se le conoce como 2.0 y se bautiza a la original, al simulador profesional de fútbol, como la versión 1.0. Es la primera versión donde aparece como imagen del producto Michael Robinson, que posteriormente seguiría en las siguientes versiones de Dynamic Multimedia. En esta versión todavía se mantiene una visualización de la simulación del partido en visión cenital, aunque más alejada, donde se ve prácticamente todo el campo de fútbol. La primera vez que jugué a un videojuego de la saga PC Fútbol fue en la versión PC Fútbol 2.0. La forma en la que conocí la existencia del PC Fútbol 2.0 fue realmente curiosa. Un amigo contactó conmigo, me llamó, porque en su ordenador no podía ejecutar ese videojuego PC Fútbol 2.0. Requería tener bien configurada la memoria extendida y expandida porque con la convencional que tenía no le llegaba. Entonces fui a su domicilio y configuré el archivo autos.bat y config.sys de su sistema operativo para optimizar la memoria. Lo configuré a mano, le liberé el máximo posible de convencional y le activé la extendida y expandida. Entonces ya pudo jugar al videojuego. A mí ese videojuego, que lo vi ese día en casa de mi amigo, me llamó poderosamente la atención, porque nunca había visto un manager de fútbol y nunca había visto un manager de fútbol de la Liga de Fútbol Profesional Española donde podía coger a mis equipos favoritos y hacer alineaciones y jugar partidos y evolucionar dentro de la liga. Mi amigo me dejó el videojuego y yo a partir de ahí
empecé a jugar en mi casa. Y echando horas jugando al videojuego, me convertí en un fan total de aquel PC Fútbol 2.0. A partir de ahí, jugué absolutamente a todos los videojuegos de la saga PC Fútbol de Dynamic Multimedia, incluso algunos posteriores que no fueron de Dynamic Multimedia. A finales de 1994, Dynamic Multimedia lanzó el PC Fútbol 3.0, la primera versión donde aparece ese número de versión que no aparecía en los anteriores, y aquí es donde se reconoce que el simulador profesional de fútbol es considerado la versión 1.0. Esta versión incluye importantes novedades. Primero, la visión del simulador ya no es cenital, ya es lateral, abarcando una parte importante del campo de fútbol, que es la visión más utilizada a partir de ese momento, y también que la temporada no empieza y termina. Es decir, en versiones anteriores se empezaba una temporada, se terminaba y ya no se podía jugar otra, había que empezar una de cero. A partir de esta versión 3.0 se puede jugar más de una temporada de forma consecutiva. En esta versión ya se incluye por primera vez en la base de datos los equipos y los jugadores de segunda división, pero solo se puede jugar la primera división de la Liga de Fútbol Profesional Española. En el año 1995 fue lanzada la versión PC Fútbol 4.0, que fue una auténtica revolución. En primer lugar, se abandonan los dos disquetes de 3,5 pulgadas de la versión 3.0 y se distribuye en un CD-ROM, y además porque se incorpora la primera y la segunda división, se pueden jugar ambas y hay ascensos y descensos, y aparte se puede jugar la Copa de Europa, la Recopa de Europa, la Copa de la UEFA, o sea, las tres competiciones europeas de la época, y además también la Copa del Rey si el equipo se clasifica. Fue toda una auténtica revolución y fue posiblemente la versión que nos enganchó a todos los que jugábamos a la saga. ¿Por qué? Seguramente porque veíamos que cada año venían novedades muy importantes. En mi opinión, el gran éxito de la saga PC Fútbol en aquellos primeros años ya con Dynamic Multimedia fue el hecho de lanzar el videojuego a la venta en cualquier librería de España. Es decir, hasta ese momento los videojuegos se compraban en tiendas de informática o en grandes superficies como el Corte Inglés o Galerías Preciados, ese tipo de negocios de gran tamaño. Pero el PC Fútbol decide lanzar a la venta el videojuego en tiendas de revistas, en la típica tienda de prensa de barrio, en la típica librería. Decide lanzarlo por ese tipo de comercio más minoritario, pero que estaba en todos los barrios en aquellos años donde no existía internet, donde no existía Amazon y donde no existía la venta online. Y para mí fue el gran éxito de PC Fútbol, porque todo el mundo iba a la librería, lo veía ahí y encima lo podía comprar a precios muy asequibles, que la media de la saga rondaba aproximadamente las 2.000 o 3.000 pesetas la unidad. Estamos hablando al cambio entre 12 y 18 euros de la época. Habría que sumar el IPC para tener el valor real. Y además solía acompañar una revista muy completa con información del videojuego e información genérica de fútbol, y solía venir en disquetes al principio y posteriormente ya venía el videojuego en CD-ROM. En el año 1996, Dynamic Multimedia lanzó al mercado la versión PC Fútbol 5.0. Fue una de las grandes versiones de la saga, porque entre otras cosas, a la primera y segunda división española añadió también la segunda división B con sus 4 grupos, que fue toda una evolución. Además, en septiembre de 2005 ya había llegado el Windows 95 a la informática personal de los PC compatibles, y el sistema operativo MS2 en modo texto empezaba a desaparecer. Por lo tanto, la nueva versión PC Fútbol 5.0 incluyó por primera vez la gestión DirectX para ser ejecutado desde el Microsoft Windows 95. Cabe destacar el hecho de que fue la última versión de PC Fútbol que fue compatible con el antiguo sistema operativo MS2. A partir de aquí, la saga solo funcionaría bajo el sistema operativo Microsoft Windows. Esta versión también añadió torneos nuevos como la Supercopa de España o la Copa Intercontinental, que en versiones anteriores todavía no existían. Sin duda alguna,
la versión PC Fútbol 5.0 fue una de las más míticas de toda la saga. En el año 1997, Dynamic Multimedia lanzó la versión 6.0, que como principal novedad, la línea base de todo lo que era el diseño del videojuego pasó de utilizar el verde como color central al azul, lo que le dio un toque de distinción, como si fuera algo nuevo dentro de la propia saga. También el precio se situó en 2.995 pesetas, unos 18 euros al cambio, pero claro, en el año 97. Fue una versión sin grandes novedades, pero en la cual se pulieron muchas cosas y mantuvo intacto el deseo de los amantes de la saga de seguir comprando año tras año este software mítico. Llegamos a un punto de inflexión dentro de la historia de la saga PC Fútbol. Nos situamos en el año 1998, donde Dynamic Multimedia lanzó al mercado el PC Fútbol 7. Fue la última versión donde participaron los tres hermanos Ruiz, que salieron de la empresa Dynamic Multimedia para fundar FX Interactive, otra empresa muy conocida en los siguientes años que estarían por llegar. El PC Fútbol 7 llegó con alguna novedad, como una liga EuroPC, donde se podía competir en liga contra los equipos más importantes europeos, y también con algunas mejoras no tan destacables. Un dato muy interesante es que, si bien esta versión tuvo muchas críticas de los medios especializados en el mundo del videojuego, es posiblemente la más recordada de la saga. Es para la mayoría de los usuarios que utilizaron aquellos videojuegos la mejor valorada hoy en día. Al mismo tiempo, con esta versión 7 ya se podía anticipar o prever que iban a venir tiempos difíciles para Dynamic Multimedia. Como ya he comentado al inicio de este vídeo, en marzo de 2023 se anunció el lanzamiento del PC Fútbol 2024 a partir del otoño de ese año aproximadamente, sin contar los posteriores aplazamientos que hubo después. Pero con el paso del tiempo se anunció que cambiaba de nombre a PC Fútbol 8. Desconozco la versión oficial por la cual se cambió el nombre, pero sí puedo expresar mi opinión al respecto. Para muchos, la mejor versión de toda la saga que se hizo jamás fue el PC Fútbol 7 del año 1998, que fue la última donde intervinieron los tres hermanos Ruiz, Pablo, Nacho y Víctor. A mi entender, lo que busca la nueva entidad creadora del PC Fútbol 8 es intentar asociar a la mente de todos aquellos que fuimos fanáticos de la saga, que no somos pocos, asociar a que esta nueva versión va a ser la continuación del PC Fútbol 7 de 1998. Porque todas las versiones posteriores, más o menos salvando alguna, dieron muchísimos problemas y fueron muy criticadas. Yo entiendo o sospecho que la idea es esa. La idea es que la gente, ante el lanzamiento de la versión del 2024 de PC Fútbol llamada PC Fútbol 8, se imagine que es una continuación de la considerada a nivel bastante general como el mejor título de toda la saga del PC Fútbol, el PC Fútbol 7 de 1998, donde todavía estaban los tres hermanos Ruiz. A punto de entrar en el nuevo siglo XXI y con el efecto 2000 acechando, a finales de 1999, Dynamic Multimedia, ya en problemas serios como empresa, lanzó al mercado el PC Fútbol 2000. La versión PC Fútbol 2000 fue la primera que incorporó ligas extranjeras. Se podía jugar la liga española o la inglesa o la francesa o la italiana, Calcio, Premier, la Bundesliga, la liga alemana, incluso algunas ligas que no estaban en el continente europeo. Y eso fue toda una novedad, pero también adoleció de muchos fallos, aunque con el paso de los años algunos expertos en videojuegos antiguos afirmaron que había sido injusto, que no tenía tantos fallos como se quisieron vender en aquella época. El PC Fútbol 2000 mantuvo el precio
de las últimas versiones que le precedían, 2.995 pesetas, unos 18 euros al cambio. Llegamos al año 2000. Llegamos en el momento en el que Dynamic Multimedia ya disponía de evidentes problemas financieros, y en ese año 2000 lanzó al mercado el que sería su última versión de la saga PC Fútbol, el PC Fútbol 2001. Lo lanzó con un elevado precio, a 3.995 pesetas, unos 24 euros al cambio, 1.000 pesetas más caro que la versión PC Fútbol 2000. Como principal ventaja, se habían corregido los problemas de la versión 2000 y al mismo tiempo se había añadido algo increíble, que fue lo más llamativo: la tercera división a la Liga Española. Estaban los 16 grupos de equipos de tercera división y se podía coger un equipo de tercera división para pasarlo por segunda B, por segunda división e intentar llegar a la primera. En esta versión 2001 de PC Fútbol, el manager seguía siendo increíble y el simulador se había mejorado mucho, pero para los expertos había sido una mejora insuficiente. Para la mayoría de los fans de la saga PC Fútbol, la versión 7 del año 1998 fue la más importante de todas, la más destacada, la más valorada, que además contó con un importantísimo número de ventas. Para mí, la versión 2001 del PC Fútbol fue muy estable, fue muy completa y además con el cierre de Dynamic Multimedia se crearon unos foros en internet y se siguieron haciendo actualizaciones de la base de datos, y en los años siguientes se podía jugar al PC Fútbol 2001 pero con las bases de datos actualizadas de cada temporada. Por lo tanto, el PC Fútbol 2001 dio vida a la saga durante unos cuantos años más. El PC Fútbol 2001 no duró solo un año, estuvo vigente varios años más. Y para mí fue la versión más especial de toda la saga. Pero claro, eso es mi opinión personal según mi vivencia. 3 años después del fin de Dynamic Multimedia y por ende del fin del PC Fútbol, Gaelco, una reconocida empresa del mundo de los videojuegos y de las máquinas arcade, compra los derechos y en 2004 retoma la saga, lanzando el PC Fútbol 2005. Al final llegaría en 2005 y en 2006 las versiones 2006 y 2007 de PC Fútbol. En total, 3 versiones. Se afirmó en su momento que Gaelco tenía un acuerdo de distribución con Planeta con un contrato que obligaba al menos a lanzar 3 ediciones del videojuego, y así fue. Fueron lanzadas esas 3 ediciones, PC Fútbol 2005, 2006 y 2007, pero las 3 fueron un rotundo fracaso. Jugué a las 3 y compré las 3 versiones en su momento, y todo eran fallos. Las 3 versiones fueron un auténtico desastre y se perdió por completo la esencia de la saga PC Fútbol ganada durante la década de los años 90. Así, en 2006, por segunda vez, la saga PC Fútbol volvió a morir. En el año 2018, nada más y nada menos que 12 años después de la última versión lanzada por Gaelco, IDC Games se animó a lanzar una versión más específica de PC Fútbol, orientada a lo más moderno, a lo que estaba de moda, a los móviles smartphone. Así lanzó una versión que llamó PC Fútbol 18 o PC Fútbol 2018, enfocada a ser utilizada en móviles smartphone. Pero no tuvo mucha difusión, no tuvo un éxito destacable y pasó con más pena que gloria. En este vídeo he intentado recordar a esa leyenda de los managers de fútbol, a esa saga española que triunfó y que también terminó por fracasar y desaparecer. Ahora llega el PC Fútbol 8, un nuevo intento de resurrección de una saga que en los intentos anteriores, desde el fin de Dynamic Multimedia, fracasó con estrépito. Ahora solo deseo que el PC Fútbol 8 consiga recuperar con éxito aquella mítica leyenda de los videojuegos
creados en España. Aquí termina el vídeo sobre la saga de PC Fútbol. En la web parceladigital.com, además de los videoblogs, también se comparten vídeos cortos, podcasts y artículos en texto donde se continúa recuperando la historia de la informática. Nos vemos en el próximo vídeo.